Hola, espero que se encuentren bien. Este es mi primer video y se va a tratar sobre la unidad 1, donde ya previo a esto había subido un short para saber de qué se va a tratar y tenía que ver con descubrir los principios fundamentales de la termodinámica metalúrgica. Bueno, para contarles un poco, yo para estudiar hago redes conceptuales para ver todos los conceptos de una. Y encontré una aplicación para poder lograr esto y enseñarles o compartir con ustedes mis conocimientos respecto a ello. Así que vamos a arrancar. Voy a ir de derecha a izquierda, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. En primer lugar, nos preguntamos de qué se trata la termodinámica metalúrgica y necesitamos conocer algunas definiciones termodinámicas. Bueno, principalmente ella nos proporciona herramientas teóricas necesarias para que entendamos y podamos prevenir el comportamiento de materiales metálicos en condiciones específicas. Esto es esencial para mejorar y optimizar procesos metalúrgicos, tanto en el desarrollo de nuevos materiales con propiedades deseadas, entre tantas otras cosas. Los objetivos principales son estudiar las transformaciones de fase, optimizar el proceso de fabricación, predecir el comportamiento a distinta temperatura y presión, determinar equilibrios de fase, diseñar aleaciones, estudiar reacciones químicas en metales y también controlar propiedades térmicas y mecánicas. Algunas definiciones muy básicas de termodinámica son saber qué es un sistema y cómo diferenciarlo del medio, para posteriormente conocer sus variables y estudiarlas. Y los sistemas pueden ser de tres tipos: abierto, cerrado o aislado. Y en ello vamos a tener propiedades extensivas que dependen de la masa y propiedades intensivas que no dependen de la masa. Otro concepto a tener en cuenta es el primer y segundo principio. El primero consta en que la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Y su ecuación correspondiente es la que vemos en pantalla, que la energía interna es igual al calor menos el trabajo entregado. El segundo principio da los conceptos fundamentales sobre la dirección de los procesos termodinámicos y la calidad de la energía entregada o recibida, dependiendo del caso. Se ve bastante chiquita, pero al final del video voy a mostrar un resumen en un Word sobre todas las ecuaciones que vamos a ir viendo a lo largo de este video. En este caso, el segundo principio también se conoce como, se relaciona matemáticamente con la ecuación de Clausius, que es la entropía está igualada a la entalpía por una temperatura de equilibrio. Bueno, siguiendo con conceptos, necesitamos saber qué es la energía, una función de estado y cuál es la ecuación de Kirchhoff. En este contexto, la energía es la capacidad de realizar trabajo o transferir calor, y se presenta en varias formas, pero las dos principales son la energía cinética e interna, y todos los procesos metalúrgicos requieren de energía. Lo que nos interesa a nosotros es la cantidad necesaria para recibir y producir los metales deseados. Por otra parte, una función de estado es una propiedad termodinámica que expresa que el sistema depende únicamente del estado inicial y final, no de su trayectoria. Un claro ejemplo es la energía interna, la presión, el volumen, temperatura, entropía, entalpía, etc. Como estamos hablando de procesos metalúrgicos, el análisis termodinámico va a tener cambios en la entropía y entalpía, y para comprender mejor cómo estos metales responden a distintas condiciones, vamos a usar una ecuación muy particular. Estas funciones termodinámicas son particularmente útiles para producir y optimizar las condiciones de fabricación, además de entender la estabilidad y transformaciones en los metales en distintos estados y diferentes temperaturas. Entonces, la ecuación de Kirchhoff se utiliza para relacionar cambios en las constantes termodinámicas con la temperatura. Una aplicación común es la relación entre las capacidades calorífica presión constante, conocida como Cp, y volumen constante, conocida como Cv. Y bueno, cómo estas varían con la temperatura, obvio. También se utiliza para determinar el cambio de entalpía en un proceso a presión constante cuando se conoce la variación de la capacidad calorífica con respecto a la temperatura. Y es la fórmula que se observa acá.
Este gráfico no se ve bien, pero también lo voy a explicar al final del video en un Word con el resto de las ecuaciones. Y bueno, la espontaneidad es un concepto bastante clave en la termodinámica metalúrgica. ¿Qué es la espontaneidad? Bueno, es la capacidad de un proceso reacción para ocurrir naturalmente, sin intervención externa, y está muy relacionada con la energía libre de Gibbs. Y pueden ocurrir tres casos. Cuando la energía libre de Gibbs es negativa, se trata de un proceso espontáneo, es decir, que la reacción tiende a ocurrir sin intervención externa. Cuando esta energía es positiva, el proceso no es espontáneo, requiere intervención externa para que ocurra. Y cuando dicha energía está igualada a cero, sucede que hay una situación de equilibrio. Como ya he mencionado algunos tipos de energía, si no tenemos la energía libre de Gibbs, pero tenemos por ejemplo lo que es la entalpía y la entropía, dependiendo de su signo vamos a saber si es proceso espontáneo o no. Por ejemplo, si la entalpía es negativa pero la entropía positiva, entonces se va a tratar de un proceso espontáneo y exotérmico. Ahora si la entalpía es positiva y la entropía negativa, entonces el proceso no es espontáneo y es endotérmico. Bueno, ahora vamos a tratar un poco del efecto entrópico y explicar las ecuaciones de Gibbs, Helmholtz y Maxwell. El efecto entrópico se refiere a los cambios en la entropía que ocurren durante transformaciones metalúrgicas, como cuando durante la solidificación disminuye la entropía, pero en la fusión aumenta, o en los cambios de fase como recristalización o transformación de una fase cristalina a otra. La ecuación de Gibbs-Helmholtz relaciona la energía libre de Gibbs y la entalpía a cierta temperatura con presión constante. Por otra parte, Maxwell deriva relaciones entre distintas propiedades termodinámicas, como sucede entre las capacidades caloríficas. Y ahora por último vamos a definir el potencial químico y cómo este se relaciona con Gibbs-Duhem. Bueno, el potencial químico es una medida fundamental que se utiliza para describir la tendencia de un componente específico a cambiar en un sistema en equilibrio, y se relaciona con la energía libre de Gibbs de la siguiente manera. Les recuerdo que voy a estar mostrando un resumen de fórmulas al final del video. Ahora bien, Gibbs-Duhem establece una relación entre las variaciones en la composición de un sistema y las variaciones en las variables extensivas como presión, temperatura y volumen. Dicho en otras palabras, esta ecuación se da a entender cómo se comporta una relación cuando se añaden o se quitan ciertos elementos. Y bueno, como lo prometido es deuda, acá vemos el resumen de las ecuaciones. El primer principio, que relaciona la energía interna, el calor y el trabajo. La ecuación de Clausius, también conocida como la ecuación del segundo principio. Tenemos la entropía, entalpía y una temperatura de equilibrio. Gibbs-Duhem, que es la sumatoria del número de moles por un diferencial del potencial químico. Gibbs-Helmholtz, que relaciona la energía libre de Gibbs con la temperatura dentro de derivadas parciales. Y bueno, obvio que es una presión constante y también tiene en cuenta la entalpía. Recuerden que es con signo negativo. Por supuesto Kirchhoff, que no puede faltar, que particularmente siempre se la calcula, o por lo menos que lo que yo estoy acostumbrado a ver, con el CP, pero también podría ser con el CB, que era la capacidad calorífica a volumen constante. Luego Maxwell, que relacionaba distintas variables, pero en este caso tenemos las capacidades caloríficas a temperatura y volumen constante, y el potencial químico, que era la energía libre de Gibbs respecto a la cantidad de moles de una sustancia y relacionando sus derivadas parciales. Por supuesto que una temperatura y presión constante y los números de moles de la sustancia J tienen que ser distintos al número de moles de la sustancia I. Bueno,